vamos a centrar nuestra atención en el tema del pacto, ¿ok? Aunque yo creo que todos y cada uno de ustedes podrían responder algunas preguntas si lo mencionáramos. Si yo les preguntara, ustedes me darían sus definiciones, pero no siempre coincidiríamos en nuestras definiciones. Por ejemplo, para empezar, ¿qué es el pacto? Podríamos pensar diferentes cosas, ¿no? ¿De qué se trata el pacto? Y entonces, a partir de aquí, seguir haciendo las preguntas de cómo Jesús en Pesaj dijo, hago un nuevo pacto en mi carne y en mi sangre. O sea, ¿cuál es la relación que va teniendo? ¿De acuerdo? Y así hasta que lleguemos a la carta a los Hebreos. Cuando un versículo tan complicado que le han dado la vuelta a muchos y no lo han entendido, es cuando dice, ¿verdad? Lo que está por envejecer está por desaparecer. Cuando Dios dice, ¿verdad? Ahora tengo un nuevo pacto y dice, pon este último y quita este primero, da lugar al segundo, quita el primero y da lugar al segundo, porque lo que está por envejecer está por desaparecer. Entonces, allí también está un asunto muy complicado para muchos para entender relación con el pacto de la Torah y el pacto de Yeshua y lo que viene a continuación. Entonces, mi idea es poder compartirles eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por, primero, darle una lectura rápido a los versículos de Deuteronomio 29, desde el 9. El 9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto. En hebreo se dice Brit. Pacto es Brit. Brit es alianza, ¿ok? Alianza, convenio, acuerdo. Pero el Brit de Hashem con su pueblo es el mayor que beneficia al menor. La única manera de tener pacto con Dios es así. ¿Qué está diciendo? El mayor que beneficia al menor. En otras palabras, no hay forma de que nosotros los humanos busquemos hacer un pacto con Dios si no es Dios el que quiere hacer un pacto con nosotros. Porque los menores no podemos beneficiar en nada al mayor. Eso es lo que significa pacto. Por eso es que están fuera de lugar todos los pactos y toda pues al final la manera en que algunos acostumbran decir, haz pacto con Dios. Porque tú no te puedes equiparar, no te puedes poner a la par con Dios. Él es el mayor, ¿ok? Y siempre el mayor beneficia al menor. Entonces esta expresión está errada de decir, oye, vamos a hacer pacto con Dios. No se puede pactar con Dios. Es el mayor que beneficia al menor. Nosotros no podemos hacerle un beneficio a Hashem. Él no necesita nada. Él lo tiene todo. Él es el que nos beneficia a nosotros. Por eso es el que establece. El pacto es Él, el mayor que beneficia al menor. Ese es el Brit, ¿ok? Entonces, ahora dice, guardaréis las palabras de este pacto, o sea, la Torah, las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieren. Vosotros todos estáis de pie en presencia de Hashem, vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, varones, ancianos, oficiales, y todos los varones de Israel, niños, mujeres, extranjeros, que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Hashem tu Elohim y en su juramento que Hashem tu Elohim concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. ¿Qué es el pacto, hermanos? Para que seamos su pueblo. Amén. Ese es el pacto. Acuérdense, hermanos, ¿eh? Para que sea mi Dios. Sí. Ese es el pacto, ¿sí? Ya, aquí está. El pacto es ese. ¿El pacto cuál es? Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. O sea, dice, Él te va a reconocer. Él te va a reconocer como su pueblo, pero tú le vas a reconocer a Él como su Dios. Ese es el pacto. Entonces, cuando lo estaba yo leyendo y estaba estudiando, me llené de emoción, me impresionó de pronto. Me hizo un impacto tremendo el que en el tiempo en que sea el momento adecuado, Dios me va a reconocer. O sea, no me va a ignorar, no me va a olvidar, no me va a dejar en el sepulcro. Él me va a reconocer, Dios me va a reconocer. O sea, estaba yo, Dios me va a reconocer, sí, Él me va a reconocer. Pero yo también lo estoy reconociendo a Él, ¿sí? Entonces, ahora aquí viene el asunto. ¿Cuáles son las implicaciones de ese dicho reconocimiento?
¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, ahí van las implicaciones porque eso es lo que se trata esta porción. En esta porción de la Torá, Moisés se dirige a los israelitas enfatizando la importancia de seguir el pacto de Dios y de no adorar otros dioses. Sencillo. Entonces, si yo estoy reconociendo a Hashem como mi Dios, no puedo tener otros dioses, porque entonces yo no estoy no estoy en el pacto de Hashem, ¿ok? No estoy en el pacto de Hashem, no es a mi manera, no es a mi modo. Mira, tú estás aquí, pero también lo debo. No es a mi manera, es a la manera de Él. Y dice, esta porción describe el proceso del arrepentimiento, como ya decían, ¿verdad? La manera de reconciliarse con el Creador es a través del arrepentimiento y el retorno a Dios, y enfatiza que los mandamientos de Dios son alcanzables y no están lejos, no están en los cielos como para ver quién los hace. No, recuerden que en la Biblia se dice que los mandamientos de Dios son fáciles, no son gravosos, ¿ok? No son para nada gravosos. Es decir, podemos y debemos vivir dentro de los mandamientos, porque esas son las implicaciones del pacto. Entonces, vamos a explicar el tema. ¿Qué significa? Ahora, una vez que ya sabemos qué es pacto, me gustaría que avancemos un poquito más adelante para complementarlo, porque ese es un interés para nosotros. Que en la Biblia tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, voy a explicar esto, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fue la forma en que los traductores decidieron nombrar estas dos partes de la Biblia. Hacen como una aparente separación. Tenemos como que una cosa fue el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo Testamento, pero vale la pena decirlo, por eso quiero abordar el tema. No, hermanos, eso es un error. Eso es un error pensar que el Antiguo es una cosa y el Nuevo es otra. No, están totalmente conectados, están totalmente unidos, están totalmente relacionados. Traducir Antiguo Testamento es equivocado, porque el Antiguo Testamento nunca habla de sí mismo como Antiguo Testamento, pero se escribe de él como el pacto de los antiguos, o sea, por el tiempo. Es el pacto de los antiguos. ¿Cuál fue el pacto desde el principio? Dios será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Además de que la Escritura dice que este pacto se concerta con los que estaban allí y con los que no están. Así que, ¿qué quiere decir para aquellos que dicen que la Torá es para los judíos y que estas cosas son para los judíos? No, porque la Escritura dice que ese pacto es para los que están y para los que no están, ¿ok? O sea, a futuro, obviamente a futuro, ¿ok? Entonces no hay como que esto ya quedó atrás y esto es de los judíos. No es verdad. No es la manera correcta de entenderse. Se tiene que entender el pacto de los antiguos. En hebreo se le dice el primero y luego se dice el nuevo pacto. Está bien decir Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque hay un testador que muere y deja su voluntad expresa. Y cuando él muere, su voluntad ya no se puede cambiar. Esto que está hablando acerca de Yeshua y de Israel, pueblo de Dios, ¿ok? Porque el pueblo de Dios en la Biblia se llama Israel. Pero vamos a ver lo que implica ser el pueblo de Dios, ser Israel, ¿ok? Entonces, dice que el testador muere y deja su voluntad, y su voluntad era salvarnos. Así que no hay cosa que se pueda modificar en respecto de eso. Por eso es que cuando Cristo muere, a través de su muerte somos perdonados. Pero en relación con Israel y con las promesas son que el esposo, Marán, en hebreo se dice Marán, por eso es la expresión Maranatá, que quiere decir el amo, el esposo viene, el amo, el dueño, el Señor, Maranatá. Entonces Yeshua es Marán Yeshua, Marán Yehoshua, el esposo. ¿Cómo puede retomar a la esposa que adulteró? Porque la Torah prohíbe esto, ya no puede volverse a casar con ella. Hasta que muera, ella queda libre. ¿Me explico? Así que el testador deja su voluntad de beneficiar, es decir, su pacto, y morir. Y muere y resucita. Y en la resurrección es posible ahora entonces que la que quedó viuda o ya libre de este esposo puede volver a casarse. Es la única manera que Yeshua podría, o el Señor podría retomar lo que él había determinado desde el principio, de ser el Maram de Israel, el esposo de Israel. Bueno, entonces Testamento, Nuevo Testamento, así lo expresa la carta a los Hebreos,
pero en hebreo es Brit Hadashah. ¿Cómo es? Brit Hadashah, el pacto Hadassah, nuevo, renovado, mejorado, innovado. Entonces, ahí viene la explicación. Nuevo significa innovado. Por ejemplo, Dios hace innovaciones en la Torá. ¿Cuál es un ejemplo de la innovación? Cuando Israel adora el becerro de oro en el pie del Sinaí, Dios hace una innovación porque él había determinado que el primogénito de cada nacido, cada varón nacido primogénito, ¿sería qué? Sería sacerdote, ¿verdad? Para Dios sería sacerdote. Sin embargo, cuando sucede la adoración al becerro de oro, Dios hace una innovación, una novedad de lo que no estaba presentado. ¿Cuál es la novedad? El sacerdocio pasó a Aarón. El sacerdocio ahora le queda a la familia de Aarón, a los levitas. La tribu de Leví que se separa cuando Moshe dice, ¿quién está por Hashem? Y vienen los levitas con él. Hashem dice, ok, ahora ellos van a ser los sacerdotes. Eso se llama una innovación, ¿ok? Cuando las mujeres de Zelofejat, me parece, se quedaron viudas, huérfanas, se quedaron huérfanas, no había herencia para ellas, y que van con Moisés, claman, ¿verdad? Que tengan derecho, y va Moshe con Hashem, y Hashem hace una innovación, algo que no estaba, pero ahora él lo mejora y le dice, tienen derecho. Entonces, en el pacto, ¿qué sucede con Yeshua? Porque estamos hablando del pacto de Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. ¿Qué sucede ahora a través de Yeshua? Una innovación, una mejora, una mejora. Nosotros vivimos en un mundo que está afanado por mejorar todo, ¿verdad? Unas cosas y otras no, pero todo va mejorando. Entonces es el mismo, por ejemplo, este es el mismo teléfono, pero ya viene uno mejor. Así que, entonces tenemos el mismo pacto de la Torah, el mismo pacto, pero ahora mejorado. Por eso la carta a los Hebreos en el capítulo 8 dice, un nuevo pacto bajo mejores promesas, ¿ok? Entonces, mejorado quiere decir una innovación. Hay que explicarlo. Testamento es pacto, el mayor que beneficia al menor. El pacto consiste en que Dios será reconocido como nuestro Dios y nosotros le reconoceremos como su pueblo. ¿Qué significa esto de que Dios es mi Dios y yo soy su pueblo? Cercanía. Digan conmigo cercanía. Exacto. Porque Dios quiere ser cercano a nosotros. ¿Cómo Israel se acercaba a Hashem? A través de la Torah. Exactamente, la Torah establecía los procedimientos y las promesas. ¿Qué son los procedimientos? Los procedimientos son los mandamientos, los juicios, ¿sí? Y las promesas, ¿qué son las promesas? El sacerdocio, el sacrificio y el santuario. Promesa que vino ¿desde dónde? Promesa que vino desde el momento en que Israel, sí, pero la sección que vamos a abordar para entender el concepto de nuevo pacto desde la carta a los Hebreos es cuando Dios hace una cláusula y una pausa del proyecto que ya tenía anticipado, innova, mete a los levitas y ahora entra todo el sistema del sacrificio, el sacerdocio y el santuario. ¿Por qué? Porque desde Éxodo a Israel con Moisés, Dios no le había hablado de sacrificios. Dios no le había hablado de nada de esto. Pero Moisés, cuando salen con las riquezas de los egipcios, dice, no sabemos quién nos vaya a pedir a Hashem, ¿o no? Pero Abraham Sí, claro. Sí. Y ahí ellos tomaron sacrificio. No sé si luego, como el pueblo venía con mucha contaminación, pues no podrían ofrecer, porque todavía no habían hecho el pacto con Dios, claro, de ser el pueblo, claro, hasta que les dijo, Dios les va a dar, que se exactamente, exacto. O sea, todo tiene que venir de una revelación de Hashem. Es decir, ellos no iban a hacer lo que ellos quisieran. Por más costumbres que hubieran visto de los egipcios, ellos estaban expectantes a lo que Dios les dijera. Entonces, por eso Dios le dijo a Moshe, haz conforme al modelo que se te mostró, ¿verdad? ¿Cómo hizo el tabernáculo? Según el diseño que Dios le mostró. Y Moisés lo hizo así, por eso la gloria de Hashem descendió en todo cuando se hicieron los sacrificios. Entonces, hermanos, esto en la Torah se entiende como la promesa. Obviamente,
hablando de Abraham, hablamos de la bendición, el hijo de la promesa y todo esto, pero aquí en particular en el asunto que la Biblia aborda ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento, es esta parte de la promesa. ¿Okay? La parte de la promesa siempre se entendió en la Torah como el sacrificio, el sacerdocio y el santuario. ¿Por qué? Porque vendría el cumplimiento de la promesa. ¿Quién es el cumplimiento de la promesa? Yeshua es el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Cordero de Pascua. Yeshua es el Cohen Agadol, el sumo sacerdote de arriba, pero Yeshua dice es el templo de Dios. Ya no hace falta nada más. ¿Ok? Toda la carta a los hebreos tiene que ver con esta comprensión. La carta a los hebreos se le escribió a los judíos que veían el templo, el segundo templo, en el año 60 de pie, y ya habían pasado casi 30 años desde la resurrección y ascensión del Mesías. Así que ellos estaban titubeantes, temerosos, preocupados en si deberían de regresar una vez más a sujetarse al orden rabínico o deberían de continuar con los apóstoles en la predicación del evangelio y sin participar o sin la necesidad de el sacrificio de Yom Kippur y algunas cosas que ya tuvieron su cumplimiento. ¿Cómo tuvieron su cumplimiento? A través de Yeshua. Por eso en la carta de los hebreos enfatiza la supremacía de Yeshua. Yeshua es superior a Moisés, a Aarón, a Melquisedec, a Josué, a los ángeles. La supremacía de arriba. ¿Ok? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote de arriba. ¿Ok? De arriba. Y por eso un sacrificio único y perfecto para el perdón de los pecados. Así que entonces, ¿dónde radica la innovación del pacto si seguimos manteniendo el mismo pacto? Que Dios nos reconocerá como su pueblo, nosotros que no éramos pueblo, y nosotros le reconocemos a Él como nuestro Dios, que no le conocíamos, pero le conocemos. ¿Cuál es la innovación? Porque eso es lo que significa nuevo pacto. Nuevo pacto, nuevo quiere decir mejorado. Entonces, cuando Yeshua dice en Mateo 26, este es el nuevo pacto en mi sangre y en mi carne, eso es lo que va a innovarse, que los sacrificios de los animales servían para la reconciliación año con año, pero ahora es su carne y su sangre la que será para la reconciliación para siempre. Bueno, hasta aquí vamos bien, hasta aquí espero que todo haya sido claro. ¿Dónde está la innovación del pacto? La innovación del pacto, porque el pacto es sobre la Torah. ¿Cuál es la innovación? No es el reemplazo de la Torah, no hay reemplazo de Torah. Hay innovación de la Torah en la promesa, porque es una pausa del sacerdocio levítico que habría de terminar, porque lo que ha de envejecer desaparecerá. Y esto es en relación con la promesa. El segundo templo se destruyó, cesó el sacrificio continuo y el sacerdocio ahí en el año 70 terminó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entró en función el sacerdocio celestial, que es el de arriba, que es en el que nosotros tenemos parte, porque en el terrenal no tendríamos parte. No somos de la tribu no tenemos cómo comprobar que somos de la tribu de Leví, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero en la fidelidad de Hashem, en el pacto de Dios, a través de Yeshua, en la fe en el Mashiach, entonces ya, según la carta a los hebreos, ministros de un nuevo pacto, bajo mejores promesas, un pacto mejorado en mejores promesas. Ahora, si la promesa se cumplió, entonces ¿cuáles son estas nuevas promesas? Se las voy a decir. ¿Cuáles son? La nueva promesa es la vida eterna, porque a través de la Torah había cercanía, ¿ok? Pero a través de Yeshua hay vida eterna. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que trae la vida eterna? Yeshua es el que trae la vida eterna. ¿Y quién es el que trae la resurrección? Yeshua es el que trae la resurrección. ¿Ok? La Geulá. La Geulá. ¿Qué es la Geulá? El reclamo de la compra. Cuando el Mashiach venga, ¿qué va a hacer? Va a reclamar lo que compró, se lo va a reclamar a esta tierra. Así que por eso los muertos en Cristo se van a levantar. Eso es lo que va a hacer el día del Señor. Él va a hacer el reclamo de lo que compró. Hasta ahorita no ha reclamado nada. Los muertos en Cristo duermen, ¿no dice la palabra?
Pero entonces cuando venga Mashiach va a reclamar la Geula, acuérdense, ¿ok? Entonces la innovación del pacto. Ahí les va, atentos, voy a la mitad, no me tardo más. Pongan mucha atención, porque esta clase ustedes creo que algunos se la han perdido. La innovación del pacto bajo mejores promesas. Primero, el evangelio es Besorá Atop, en hebreo, Besorá Atop. Isaías, bueno, no recuerdo el pasaje, pero Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. O sea, está el anuncio de la buena nueva. El evangelio es la revelación de este pacto mejorado. ¿Qué es el evangelio? El anuncio, porque la palabra evangelio significa anuncio. La buena ¿Y cuál es la buena noticia? Dame la buena noticia. Dios innovó el pacto. O sea, ves que en la Torá eres pueblo y Él es Dios. Hay una innovación. ¿Cuál es la innovación? Él hizo una innovación. Te la voy a decir la innovación, que ahora no se requiere el sacrificio, porque los profetas dijeron de parte de Hashem, estoy harto de sacrificios, ya no acepto más estas ofrendas. Y luego continúa diciendo la escritura, mas me preparaste cuerpo, ¿ok? Corbán, que significa, que se tradujo como cordero. Bueno, la innovación es esta, que viene el Mashiach a morir por nuestros pecados, ¿ok? Ya no es el sistema como se había establecido, ahora es el Mashiach. Después, el Mashiach es cordero, sacerdote y templo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la innovación de Hashem? ¿Qué es lo que hace Dios? Que la Torah estaba en las tablas de piedra y según Jeremías 31 dice, escribiré, porque Jeremías 31, he aquí vienen días en que haré nuevo pacto, dice el Señor, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y en esos días escribiré mi ley. Exacto, en vuestra mente y en vuestros corazones. Ah, ok. Y Ezequiel dice, ¿verdad? Que Dios haría nuevo pacto y nos daría un nuevo ruaj. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuál es la innovación? El cumplimiento de esa profecía. Pero ¿Qué? aquí en Deuteronomio, sí está bien. En Deuteronomio está diciendo en el 30. ¿Sí? Está diciendo, dice, no digas está del otro lado del mar. Claro. Sino que ahora el pacto dice está en tu boca. Para que lo cumplas. O sea, cercano está. Ajá. Cercano está. Por eso yo creo que Isaías está haciendo referencias. A esa parte. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Dice, circuncidaréis en este Deuteronomio Vuestro corazón. Nuestro corazón para que guardes y ames. Ok. Bueno, entonces tenemos un cumplimiento. Tenemos un cumplimiento de algo que yo lo menciono porque obviamente dentro del cristianismo sin conocimiento de la escritura siempre se considera la Torá una cosa aparte. Pero ¿en qué consiste el pacto? ¿No? ¿Cuáles son las implicaciones del pacto? Las implicaciones del pacto son vivir dentro de los mandamientos de Dios y tener a Yeshua como Mesías. Esto es, las implicaciones de ser pueblo de Dios. ¿A quién va a reconocer Dios como su pueblo? A que tiene a Yeshua por Mesías y vive dentro de sus mandamientos. Bueno, como ya lo leímos en Apocalipsis 14:17. Ok, al final de los tiempos, pero es un cumplimiento y entonces ya la Torah está dentro para obedecerla. Entonces, ¿cómo alguien puede pensar que la Torah está anulada si la profecía dice que Dios la va a poner dentro, ¿no? Dentro de la mente y corazón para que la obedezcamos. Entonces, algo de lo que también fue esperado para la llegada de Mashiach en cumplimiento del pacto es el derramamiento del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Joel 2:28, acuérdense, ya casi termino. En los postreros días derramaré de mi espíritu, dice Dios. ¿Ok? Entonces, el derramamiento del espíritu venía acompañado de señales. ¿Cuáles eran las señales? El sol como rojo y humo y sangre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí lo tienen en la escritura. Esas señales, ¿qué son? Esas señales son la muerte y la resurrección de Yeshua y el derramamiento del Espíritu Santo. Esas señales de Joel 2:28-29. Muchos dicen, no, pues cuando veamos que ya el sol está rojo, nos fuimos a Veracruz y cómo estaba el sol. Rojo. Ay, ¿qué va a pasar hoy? No, pero esto está hablando de la muerte de Yeshua, sangre, ¿sí? Y la derramamiento de Ruach HaKodesh, como lenguas como de fuego en sus cabezas. Todo eso es un lenguaje simbólico que habla de cuando el Mashiach moriría y resucitaría.
Bueno, entonces, continúo. ¿Qué implica? ¿Qué fue la parte innovadora del pacto? La parte innovadora del pacto fue esta, porque los profetas dijeron, ¿verdad? Y Pablo también explicaba acerca de la conciencia. Decía que los sacrificios no podían lavar la conciencia. Y luego se escribe diciendo que Dios a través de Yeshua nos perfecciona con una nueva conciencia pura delante de Dios. ¿Ok? Esto es lo que sucede, lo que pasa en el nuevo pacto. En el nuevo pacto a través de Yeshua. Una perfección, un perfeccionamiento. Es lo que vivimos nosotros. Esa es la innovación. ¿Por qué? Porque Hashem, en el paso de 1000 años que Israel hizo sacrificios, al final no fue lo que él mismo ordenó. Él ordenó que se hiciera el sacrificio, Israel obedeció. Pero Israel no entendía la intención que tenía Hashem. Entonces ya no estaban haciendo el sacrificio bajo el anhelo de Dios. ¿Qué es lo que anhelaba Dios a través del sacrificio? Que en verdad el pueblo se reconciliara, se arrepintiese y volviese a Dios, pero no, ya era solo una mecánica. Entonces, no es que él dijera, pues ya lo quito, ya no lo quiero, sino no está cumpliendo el propósito. Así que Hashem pone en marcha la garantía, el doble seguro, desde el Gan Eden, cuando puso a Adán y a Javá en el huerto, él dijo, ¿verdad? Coman del árbol no comeréis, ¿ok? De todo árbol comeréis, ¿para qué? Y luego también dijo, ¿verdad? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios dijo que no coman. ¿Para qué? Por eso el hombre, Adán y Javá, no eran eternos. Es decir, no estaban para vivir para siempre, porque todavía no había comido del árbol. ¿Ok? Esta es la garantía de Hashem, porque Hashem que quería que el hombre viviera para siempre, no que fuera eterno. El hombre no puede ser eterno. El hombre no puede ser eterno. ¿Por qué no puede ser eterno? Porque tiene principio, y la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Entonces el hombre puede vivir para siempre, porque tiene principio, pero la eternidad ni tiene principio ni tiene fin. Solo Hashem por eso es el eterno, porque no tiene principio y no tiene fin. El hombre tiene principio y puede vivir para siempre. Así que la garantía y el doble seguro que pone Hashem en todo lo que viene a continuación es precisamente cumplir su propósito para que nosotros ahora sí vivamos para siempre, a través de Yeshua el Mesías. Termino, hermanos, termino. Ahora, ¿cuál es la implicación de todos nosotros que tenemos el pacto mejorado? O nuevo pacto, nuevo testamento, nuevo pacto en la carne y la sangre de Yeshua. Tenemos pacto, hermanos, ¿tenemos pacto sí o no? ¿O ya están dudando? No. ¿Tenemos pacto o no? Sí tenemos pacto. ¿Cómo tenemos el pacto? A través de Yeshua, ¿sí o no? Sí, a través de Yeshua, porque Él dijo, Él es la puerta, exacto, y dijo, en mi carne y en mi sangre. El que coma mi sangre y beba mi sangre. Él va a tener un pacto. Eso es lo que tenemos que considerarlo. Nosotros no hagamos lo que a él no le agrada. Por ejemplo, miren, a ver, ahí les va, por eso lo estoy planteando. Todo el mundo dice, yo creo en Dios. Y eso significa, ¿eso significa que tiene pacto con Dios? No. O sea, yo creo en el Dios de la Biblia, pero ¿qué implica? Aquí está el asunto. ¿Qué implica? Y eso es lo que hay que saber. ¿Qué implica? Número 1, reconocer a Dios como nuestro Dios. O sea, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia. ¿Ok? Luego dice, reconocer a Yeshua al que Él ha enviado. ¿Ok? El que le reconozca. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ok? ¿Sí? Así lo dice en Juan 17, verso 3. Que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, creer en el que Él ha enviado. ¿Ok? Las implicaciones del pacto que Dios ha hecho para con todos, o sea, de entre todos los que Él escogiere de entre los gentiles,